Hoy con nosotros el Vitalogy de los Pearl Jam. Cuando el grunge estaba acabando, vinieron los Pearl Jam con algo diferente. Comencemos. El CD Room, un programa tras la música rock. Hola con todos, mi nombre es Kai Menéndez. Y yo soy Víctor Caicedo y una vez más les damos la bienvenida a un capítulo más de El CD Room. Esta vez con uno de mis favoritos y para mí el favorito de este grupo famoso Pearl Jam, el Vitalogy. ¿Cómo estás, Kai? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Aquí con este disco también muy bueno de los 90, del 94 específicamente, un disco con un arte súper chévere, súper bacán y una música también que empezaron ya también un poquito a experimentar con ciertas cosas, ¿no? Sí, como digo, bueno, este sí es diferente a los dos discos anteriores. Al Claro. Ten y al Versus, aquí vamos a encontrar algunas cosas distintas, pero para que nos acompañe, vamos escuchando. Tengo aquí el disco en mis manos. Aquí Propiedad se lo puede de... ver. Este es mi disco. Caramba. Debo decir que este disco, alguien que no me acuerdo, me regaló cuando estaba en el colegio. Y no te acuerdas del nombre, no seas desgranado. Ponte que haya sido yo, loco. No. Suponte que haya sido yo. No, tú estabas diciendo en el de Linkin Park que también no te acordaste. Sí, con Kiss. sí, Yo, sí, yo estaba pensando si no hubiera sido un canje de un solo lado, digamos, ¿no? Te dieron y... No, ¿qué pasa, pues, loco? No, te juro que fue un cambio, pero no me acuerdo, hasta ahorita no me acuerdo. Y venía pensando, a ver, ¿a vos quién te dio ese disco? No me acuerdo. A ver, pero no es este que tengo en mi mano, no es de este disco, o sea, es el Vitalogy de los Pearl Jam, ¿Ya? pero este disco me lo volví a comprar años después, porque el primero me regalaron, le presté a un amigo, que tengo sospechas de a quién le presté, ¿Y nunca te devolvió? y no me devolvió. Un creo canje que de un solo lado. Exactamente, un préstamo de que me fue mal. Entonces, como me gusta tanto este disco, pues me lo compré después de unos años, ¿no? Es Ah, bonito, su presentación, su portada diferente, un poco más grande de los demás discos, pero como digo, le voy a poner y vamos escuchando. Hasta eso nos puedes ir contando, Kai, qué año, qué día, qué mes salió este disco. A ver, este disco, la publicación del disco fue el 22 de noviembre de 1994. Es un formato LP. 2 semanas después de la publicación del LP se lanzó ya el disco compacto, el CD. La grabación fue de noviembre de 1993 a octubre de 1994. Esta grabación ya vamos a conversar un poquito más porque fue bastante extensa ya que se hizo en la gira del disco anterior, del Versus. En género lo catalogan como grunge, rock alternativo. La discográfica Epic Record, el productor Brendan O'Brien, que es un productor saso, que ha trabajado lógicamente con Pearl Jam, AC/DC, My Chemical Romance, Stone Temple Pilots, Incubus, Neil Young, bueno, una infinidad de artistas. Tú ya te fuiste con Brendan O'Brien, ¿no? Mencionaste, ¿qué grupos mencionaste? A ver si es que yo tengo el mismo registro. Bueno, o sea, es que hay un montón, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo aquí AC/DC, My Chemical Romance, Stone Temple Pilots, Incubus, Neil Young, Aerosmith, Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, Korn, Rage Against the Machines, y Audioslave, incluso, algunos, hoy. Oye, Kai, si es que algún día es cuestión de dinero con Brendan O'Brien... Si es que el dinero es el problema, no claro, es problema. si el dinero se resuelve haciendo... ¿Considerarías a alguien como Brendan O'Brien? Por supuesto. O sea, ya hemos visto algunos productores en estos capítulos y hemos hablado de algunos, déjame acordar, Rick Rubin, Exacto. Butch Vig, hay algunos productores que se han repetido en algunas producciones, valga la redundancia, y estamos ahora, primera vez creo que entramos con Brendan O'Brien, que es un productor muy importante de los 90s. Me parece que es el primer disco que topamos con él. El Ten no estuvo producido. No, el Ten, no tengo el dato a la mano, pero no fue él. No porque fue. también era un disco debut de los Pearl Jam. Entonces pasa esto de que con los sí, discos debut tampoco están los más productores, los más pesados, digamos, ¿no? Tienen éxito, tienen fama y ya trabajas con los grandes, ¿no? Ya. Entonces en el Ten no pasó eso. Ya, entonces verás, mi Dream Team para el disco de Misu sería Brendan O'Brien,
Rick Rubin y le podemos mezclar a Andy Wallace. O sea que si es por plata, a los tres les tienes ahí. Por supuesto, pues, loco, a los tres ahí de cajón. Está bien, está bien. Entonces, como digo, Brendan O'Brien, la carpeta de él encima de todas las demás. Sí, ¿No es cierto? Porque es un gran productor de los discos, de algunos discos que nos gustan, algunos artistas importantes. Entonces, esto fue en diciembre de 1994, decías, cuando el grunge murió. ¿Por qué murió el grunge? Porque ya estaba muriendo el grunge, loco. Murió la voz principal de este gran género. No la voz principal, pero sí tal vez la voz que le trajo muchísima reconocimiento al grunge, ¿no? Incluso que le dio tal vez hasta la etiqueta de grunge. Kurt Cobain se había suicidado en abril de ese mismo año. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta ahí que los Pearl Jam con este disco también se jalaban un peso importante, ya que ellos junto a Nirvana eran como que las bandas más representativas del grunge en ese momento, ¿no? Es que bueno, eran los cuatro grandes de Seattle, ¿no? Que es de donde se puede decir se originó este movimiento. Y tú dices, tal vez no la voz más destacada del movimiento. Sí, Kurt Cobain era la voz más destacada del movimiento. Sí, no, sí, o sea, te digo teniendo vocalistas muy importantes como Eddie Vedder, como Chris Cornell de los Soundgarden, que era otro de los grupos de Seattle. Y por ejemplo Lanny Stanley de los Alice in Chains. Alanis Morris, casi digo. De los Alice in Chains, los cuatro grandes de Seattle, ¿no? Sí, entonces, sí, fue un golpe duro para el grunge, para el rock alternativo en 1994 cuando se suicida Kurt Cobain. Y continúan los demás grupos. A algunos sí les costó un poco retomar. Había, me parece que un concierto que estaba justo Pearl Jam cuando se dio la noticia de la muerte de Kurt Cobain. Sí. Eddie Vedder dio algunas palabras que no estaríamos aquí si no fuera por él. Exacto. Entonces, no creo que se hayan puesto ellos el peso de ser ahora los representantes máximos del grunge. Pero sí había algo que hacer. ¿Y qué es lo que hacen? Tal vez no conscientemente, inconscientemente se sacan este disco, se lanzan este disco distinto a los dos anteriores. ¿Por qué era distinto? Voy a poner un caso, por ejemplo, no tenían solos de guitarra. Exacto. Como en los otros, ¿no? O sea, hay algunos solos, no gran cosa. Pero, o sea, unos solos suaves, por ejemplo, comparándolo con el Ten que estábamos conversando también hace algunos capítulos. Del solo de Alive te dura como 2 minutos. Y aquí solos súper simples, súper sencillos. Bueno, esto también tiene que ver porque Mike McCready, que es el guitarrista, el principal, el que hace los solos, estaba por un momento oscuro en su vida, lidiando, tenía una lucha con drogas, con alcohol, como pasa con estos muchachos. Pero ya que mencioné, chicos, aunque algunos ya los conocemos, si es que han escuchado el capítulo del Zen, pero también les voy a decir quiénes estaban en la banda. ¿Quiénes eran estos que grabaron este disco? Eddie Vedder en la voz, la guitarra y también tocó el acordeón. Él tenía al momento de la grabación de este disco ya 30 años. ¿Sí? Estamos hablando del tercer disco de Pearl Jam. Ahí teníamos a Stone Gossard, que tocaba la guitarra, también hacía algo de voces, que tenía 28 años. Mike McCready, que ya lo dije, la guitarra principal, que hacía los solos, también todos creo que hacían un poco de voces, de coros, también de 28 años. 28 años. 28 años, ajá. Mike McCready. Ajá. Y Jeff Ament, el bajista, que tenía 31 años, un poco mayor a los demás. Y en la batería, uno de los bateristas, porque ya vamos a contar también qué pasó con los bateristas en este disco, Dave Abruzzi, de 26 años, el más joven. Entonces, esos eran los músicos que participaron en el Vitalogy. Oye, te pregunto la edad, si es que eran de la misma edad, porque recién nomás vi un reportaje de Mike McCready. Está cuchazo el man, no sé si es que lo has visto, pero está bien viejito, se le ve bien viejo a Mike McCready. O sea, algunos sí se les va notando ya los años, ¿no? Sí. Y deben de tener sus 50 y algo, por ahí 55, 58, estoy hablando así como de memoria sin calcular, y inclusive al mismo Eddie Vedder. Pero, por ejemplo, Eddie Vedder se le ve ya, ya mayor y todo el tema, ¿no? Pero a Mike McCready, te digo, sí se le ve bien viejito, yo por eso sí me quedé un poquito sorprendido de que sean contemporáneos. No lo he visto, y más bien ya que comentas eso, no lo comenté, a Bob Rock, el productor del disco negro de Metallica, también le vi en algunas entrevistas. Cuchazo. De bastante edad. Que a veces uno revisa el material por decir,
se pone a revisar conciertos, presentaciones, si es que hay material de grabación del disco y se los ve bastantes jóvenes. Claro. Entonces, después de que tú puedes poner algo actual, ahora a las fechas actuales, un contenido recién de estos músicos, de estos productores, claro, ves la diferencia, ¿no? Los años han pasado, estamos hablando, este disco tiene 23 años. 23 años, 24 años, del 94. Ya. 94, no, pues más. 27 26, años. 27 años. 27 años. Ok, son 27 años que se grabaron este disco, ¿no? Wow. Entonces, claro, ahí nomás quiere decir que Eddie Vedder está de 57 años. Claro. Ahí está el cálculo rápidamente. Bueno, este venía siendo el tercer disco de la banda. Le precedieron a este disco el Ten y el Review Mirror. Este es un disco con canciones mucho más agresivas de rock. El Versus. El Versus, sí. El Review Mirror, el Versus. ¿Cómo se llama? Bueno, tiene unas canciones mucho más de rock, baladas y varias piezas también experimentales. La portada es una réplica de un álbum de un libro de medicina de los años 20. Logró 5 discos platinos en la RIA de Estados Unidos. O sea, un disco bastante importante. Oye, ¿y qué pasaba? ¿Qué sonaba la semana que se lanzó el Vitalogy, ¿no? Que dijiste el 6 de diciembre de 1994 que se lanzó la versión en CD. Sí, correcto. Porque 2 semanas antes se lanzó el vinil, el LP. Estaba sonando en la Billboard, en los 200, los discos más destacados, Kenny G, Boyz II Men y los Eagles. Kenny G, ¿cuál es el Kenny G? Es un cantante, me parece estadounidense. No, ahí sí me tomaste, pero no estoy muy seguro. Música bastante norteamericana, me parece. Sí, no he escuchado ese de pelo largo, churón, digamos, pero no me acuerdo haberle escuchado las canciones. Pero te voy a investigar y te voy a pasar. Okay. Escuchen Spotify Kenny G, listo. Está bien. Ya, entonces es lo que sonaba y también teníamos entre los de Modern Rock, que la lista de la Billboard, los temas When I Come Around de los Green Day, que estaba buenazo por ahí. Perdón, esta lista es más, como este disco fue lanzado en diciembre del 94, algunos de los temas que voy a mencionar son ya más bien que sonaron en el 95. Que es donde el Vitalogy ya estaba... Explotó un poco. Exactamente. Se destacó un poco más. Estaba When I Come Around, ya dije, de los Green Day, Lightning Crashes de Live, You Don't Know de Alanis Morissette, My Friends de los Red Hot Chili Peppers y Wonderwall de Oasis. Estos eran los grupos que estaban sonando. O sea, sí, ves, había todavía algo de movimiento, ¿no? Sí. Oye, pero ¿sabes qué es importante? Bueno, verás. Los Red Hot Chili Peppers ya nos están llamando, nos están diciendo que hagamos un capítulo de los manes porque siempre aparecen en muchas listas. Esa es una. Y dos, que también, o sea, sí llegó a explotar bastante el Vitalogy y consolidó a la banda realmente como parte fuerte del movimiento grunge. Yo creo que entre las más importantes de Nirvana y Pearl Jam, ¿no? Y mucho más Pearl Jam ya con su tercer disco. Claro. Y ahora, para meternos en lo que era el disco, dijiste... dijimos más bien que este disco fue grabado distinto a los otros 2 discos, en el que había mucha presencia de solos de guitarra y además que también había mucha la dirección, o más bien los líderes de la banda eran Stone Gossard y Dave Amen. Exacto. El guitarrista y el bajista. Ellos eran quienes mandaban, quienes componían exactamente incluso lo que se tenía que hacer. Esto también porque ellos son los fundadores, ya venían con el grupo armado cuando lo incluyeron a Eddie Vedder. Claro. Les comentamos eso al respecto en el disco del Ten, que Eddie Vedder no es del movimiento de Seattle, sino él es de California, de San Diego. Entonces él llegó, se incluyó y comenzó a insertarse en una banda que ya estaba hecha, que ya tenía los temas. Desde luego Eddie Vedder llegó con sus letras, su melodía, pero eran temas que ya estaban musicalmente hechos casi todos. Por no decir todos, ¿no? Entonces Eddie Vedder se encontró con eso y había material hasta para el siguiente disco, que es el Versus. Ya en este disco de aquí, Eddie Vedder dice, a ver, yo soy el cantante, yo soy la voz el visible, el que está al frente del grupo, entonces creería que debería tener más injerencia en lo que son las canciones, inclusive en poner la letra, en hacer las canciones, y hasta tocar la guitarra, que es algo que no hizo en los 2 discos anteriores. Entonces comenzó a meterse más, y esto comenzó a crear fricciones en los Pearl Jam, ¿no? Sí, justamente. Es que también hay que tener en cuenta de que para ese momento los Pearl Jam ya estaban bien posicionados. O sea, ya había explotado el Ten, también el Versus. Entonces ya eran tipos importantes, ya les buscaba la prensa, y lógicamente ¿con quién se van? Es con el vocalista, porque además de eso,
Eddie Vedder tenía una personalidad increíble en el escenario, el man hacía unas cosas súper chéveres y todo el tema, entonces ya se empezó a jalar toda esa responsabilidad del man y ya pues, o sea, también a tomar las riendas de la banda. Ajá, entonces eso les causó problemas, venían girando, como lo mencionaste, que venían de la gira del Versus y comenzaron a grabar, entonces comenzaron en ciertas pausas, en ciertos momentos de la gira, a parar para grabar en estudios en Estados Unidos, digamos, una gira dentro de los Estados Unidos. Entonces, el disco es grabado en Seattle, en Atlanta, en Nueva Orleans, desde 1993. Entonces, claro, que están en esta gira que digo del segundo disco. Entonces, pero terminan de grabarlo en Seattle, si no estoy mal, ¿no es cierto? Espérate que pase el camión, la moto. Ya. Me parece que... No estoy seguro si lo terminaron de grabar ahí. Posiblemente sí, o la mayoría hayan grabado ahí, que es su ciudad natal, digamos, ahí claro, vivían. Y para aprovechar la gira, pues grabaron en otras ciudades. Que también ellos lo mencionan, lo dicen, de que muchos temas fueron grabados o compuestos o arreglados minutos antes de ser de grabarlos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no sé si es que en un afán de improvisación, o de exceso de talento, no sé, digamos, ¿no? Decir, bueno, aquí cogemos, grabamos, Eddie Vedder la letra y se fue. O era por el momento que vivían los Pearl Jam, de cansancio tal vez, de venir girando con los dos discos anteriores y encontrarse con este momento en que están cambiando de mando, ¿no? Un cambio que aparentemente fue doloroso. Claro, y les costó realmente, ¿no? Les costó porque incluso en alguna entrevista Stone Gossard, que es el segundo guitarrista, pero el pana era el líder de la banda, ¿no? Junto a Jeff Ament, como lo comentaste, ya se empieza a ver también como que él dijo en un momento, o sea, yo estaba a punto de dejar la banda, o sea, por todas estas fricciones, ¿no? Claro, comenzó de dejar ya no había como el puente, él creo que era el puente, el que hablaba, el que hacía los consensos, digamos, en el grupo, claro, y se cansó también Stone Gossard y dijo, ya, a ver, aquí, bueno, hagan un poco lo que quieran, y ahí se comenzaron a hacer todo este lío, pero al final... El final feliz de esta historia, digamos, es que nos regalan este disco, como lo mencioné, para mí, mi disco favorito. Aquí es donde yo me enganché con los Pearl Jam. ¿Ah, sí? Porque claro, tú lo comentaste que tú no eras muy fan de los Pearl Jam, no había escuchado mucho de los Pearl Jam anteriormente. O sea, no había escuchado hasta, como comenté, en el TEN, cuando tú llegaste y nos enseñaste lo que era Pearl Jam, el solo de Alive. Entonces ahí nos metimos... Digo yo con los que estábamos tocando, ¿no? Con los chicos que tocábamos en el colegio, nos metimos un poco más a lo que era Pearl Jam, pero este disco, como digo, inclusive por el hecho de que alguien me lo regaló, digamos, ¿no? Entonces lo tuve en mis manos y esto lo hacía algo especial. Y al escuchar, claro, mucho más. Y sobre todo esto de que debo de admitir, he escuchado Pearl Jam, tal vez los temas más conocidos, los que me gustan, pero ahora que escuché este disco otra vez a los tiempos completo, claro, o sea, hay cosas que te acuerdas, ¿no? Claro. Hay momentos y dices, este tema, o sea, te transporta, digamos, ¿no? Sí, y más que nada, verás, a mí me pasó algo, porque cuando estábamos decidiendo, ¿no? En qué disco íbamos a hacer, dijimos ya, el Vitalogy, y a la primera impresión, a la primera vista, dije a ver las canciones, no me acordé de ninguna, oye. Dije, chuta, me va a costar un poquito estudiar este disco, pero ya luego me puse a escuchar todas las canciones y no, pues claro, esto estaba aquí, sí, o sea, te trae bastantes recuerdos, ¿no? Sí, entonces, eso con este disco también, Pearl Jam es un poco de la onda como lo era Nirvana, específicamente Kurt Cobain, de tener un fastidio, de renegar el hecho de la fama, claro, digamos, ¿no? O sea, algo que en décadas anteriores se les veía muy cómodos, muy felices a los rockeros, con todo lo que conllevaba el dinero, la fama, las chicas, las drogas, el alcohol, exacto, todos esos excesos, se los veía muy bien. Llegan estos grupos de los 90s y a la cabeza en esto Pearl Jam, Nirvana, de sentirse que no se sienten bien, que mucha fama, que el estar abrumados, digamos, con estas situaciones, de, por ejemplo, los Pearl Jam ganarse un Grammy con un tema de este disco, fue con Spin the Black Circle, sí, ¿no? Spin in the Black Circle. Y por ahí hay un documental de los Pearl Jam, claro, el 20 creo que se llama. 20.
Ajá, que Stone Gossard tiene en la parte de abajo de su casa, digamos, donde se guardan las cosas que ya no sirven, por ahí saca el Grammy, ¿no? Sí, como en la bodega, más o menos, si no tienes guardadas cualquier cosa. Dice, ve, ahí ha habido un Grammy. Y es el Grammy que ganaron con esta canción. Y ¿sabes qué? Yo no sé si es que tú has visto en la... ¿Cómo se llama? Cuando ellos van a recibir el Grammy, va Eddie Vedder y le entrega justo la Phoebe de Friends. Le entrega y le dice... Y el pana dice, o sea, no sé, no, supongo que gracias. Y ya, o sea, súper incómodo, hermano. Claro, no vayan nomás. Sí, exacto, no vayan a recibir, güey. Entonces, esto era un poco las actitudes, digamos, que tenían ellos. Eddie Vedder también. Eddie Vedder comentó en alguna ocasión de que, por ejemplo, en alguna de las veces que hablaron telefónicamente con Kurt Cobain, quedaron que no iban a salir en la revista Time. Ah, claro. Entonces, o sea, no participar de esa difusión, de esa exposición, digamos, en revistas como la Time. Y dice, no, pues al final como que un poco le quedé mal porque Eddie Vedder apareció en la portada de Time. Él, entiendo, sin su consentimiento, digamos, ¿no? Exactamente, según él como que le sacaron, ¿no? Pero, o sea, yo cuando escuchaba estas declaraciones digo, ¿será que le tomas así como la vistazo, así como alguna de esas revistas? ¿O por qué no querían salir en esta revista? Supongo que será porque es de las corporaciones, algo grande, ser parte de algo que ellos no son, que inclusive pienso que debe ser así porque inclusive en esta época se la toman como una empresa como Ticketmaster, que Ticketmaster es una empresa que está dedicada a la venta de los boletos. Exacto. Entonces, esta lucha, digamos, o estos encontronazos contra estas empresas, estas corporaciones, pues hizo que se vayan en contra de Ticketmaster porque decían, ellos venden demasiado caras las entradas para lo que nosotros quisiéramos que la gente tenga acceso a los conciertos, ¿no? O sea, que alguien, un papá, un trabajador, digamos, le pueda llevar a su hijo y que vea y que encuentre este gusto por la música. Exactamente, que ya también lo hemos visto, muchos músicos que dicen, fue a tal concierto y ahí supe que esto es lo que quería hacer. Entonces, ellos decían que la gente tenga este acceso, pero las entradas son muy caras, digamos, ¿no? O sea, Ticketmaster las pone muy caras y son un monopolio, entonces inclusive fueron hasta los tribunales con esta situación. Exactamente, fueron a juicio y todo. Bueno, yo realmente digo, bueno, no sé, yo no he ido a conciertos en Estados Unidos, yo más bien en la pregunta para ti, ¿no? Pero no sé si es que exista otra empresa que haga esta distribución de los boletos. Eso es una. Y segundo, que, o sea, si es que realmente no lo hay, ellos estaban en toda la razón. Yo vi en justo en este documental, en el 20 de los Pearl Jam, se ve parte de la comparecencia que tuvieron. Y primero no estuvo Eddie Vedder ahí, solamente estuvo como que fronteando el tema a Stone Gossard, ¿no? Y a pesar de que yo creo que, o sea, si es que realmente Ticketmaster es eso, o sea, si eran un monopolio y los panas tenían como que mucho chance de ganar, pero no lo hicieron, tal vez no plantearon bien, no se asesoraron bien, no sé. Bueno, además que en esta lucha, en esta guerra contra Ticketmaster, fueron los únicos... no se les unió nadie. No se les unió a nadie de peso, digamos, o inclusive creo que nadie que alzó la voz como ellos, lo cual está bien, digamos, es que esa era su posición, al final, claro, no pasó nada, y como lo mencionaste, yo fui a verles a los Pearl Jam en el 2004. Macho. Estuve en Estados Unidos, en Kissimmee, se presentaron ellos y tuve la oportunidad de ir. Tengo por aquí la entrada en mi mano. A ver. Y claro, aquí está, dice Ticketmaster, ¿no? Esto ya fue cuando ya todo se solucionó. Ya quedaron de amiguitos. Ya quedaron bien, una conveniencia de lado y lado. Entonces las entradas, por ejemplo, como esta de Pearl Jam, fue con Ticketmaster. Que vale la pena decir, increíbles los Pearl Jam en vivo. Súper bien, súper poderosa la banda. Pasó algo que me llamaba la atención, que después lo vi replicar en algunas veces, inclusive aquí en conciertos en Ecuador. Es que tienes los grupos de abridores. Este concierto tenía 2 grupos de abridores. Ya. Y el sonido es como más chiquito. Claro. Me refiero que, por ejemplo, ellos tenían los grupos de abridores una batería más adelante, con un equipo más pequeño. Pero la iluminación... menor, distinta. Inclusive, entonces suenan los grupos, o sea, escuchas, suena chévere. Esto fue en un coliseo.
de básquet, digamos, ¿no? Entonces también la acústica en lugares como estos no son como los mejores. O sea, sonaba bastante bien los grupos que le abrieron. No me acuerdo qué grupos fueron. Y cuando aparecieron los Pearl Jam, claro, ya se abrió la batería que estaba atrás, la iluminación fue más poderosa, el sonido fue más poderoso. Debe ser también la banda, debe ser el sonido, pero me parece que también el equipo que tienen a disposición es mucho más grande, digamos, para sonar. Reventó ese lugar, digamos, la voz que ya hemos escuchado y hemos enaltecido, la de Eddie Vedder, poderosa, claro, llenó todo el lugar, ¿no? Entonces, un buen espectáculo que era básicamente la banda tocando. No a veces lo que hemos visto, escenografías y todo eso, no, esto era la banda tocando, ¿no? Eso, sí. En eso creo que han sido más sencillos los Pearl Jam, ¿no? Sí, pero claro, sí, ¿no? Pero finalmente, lo que tú comentas pasa en todo lado, ¿no? Incluso aquí también hemos visto cuando han venido grandes grupos y todo eso, a las bandas que abren, tienen como que menor exposición en tema, como dices, de luces, incluso del sonido mismo, ¿no? Finalmente está bien porque quien se tiene que lucir es la banda principal del evento. Claro, entonces, y este concierto que me fui, ellos dijeron, este es de la última fecha de la gira que estamos haciendo, y tocaron más de 2 horas, me parece, por esa razón dijeron, así que hoy noche vamos a tocar más. Y sí, así que fue una experiencia chévere verles a los Pearl Jam en vivo. Oye, pero ¿sabes qué? También de lo que comentabas, de lo de Ticketmaster, llegaron a un acuerdo y todo el tema, entiendo como que perdieron este juicio en el que estaban, pero también ellos en esta gira empezaron a armar sus propios conciertos. O sea, mientras duraba esta disputa, ellos ya empezaron a hacer todo el tema de la organización del evento y toda la nota, y se dieron cuenta que también es una cosa muy sencilla, ¿no? Claro, es que la gira de este disco de promoción del Vitalogy fue lo que comentamos de Ticketmaster. Entonces ellos comenzaron a encargarse de esta logística, como tú dices, de organizar el concierto, de las entradas, de la gente, de los lugares, que las tarimas, que todo eso. Entonces ellos dicen, casi nos volvemos locos con eso. O sea, casi se acaba el grupo por todo esto que tenían que hacer, aparte de las broncas que tenían, ¿no? O sea, tampoco es que creo que ellos estaban llamando el uno, ve, conseguiste tarima en Detroit, no sé. No, o sea, sino que tienen su gente, digamos, ¿no? Pero claro, ellos se sintieron involucrados, y esto también les produjo un agotamiento, estar metidos en esto. Entonces, al final, todo, como dijimos, se solucionó, y trabajaron a futuro ya con Ticketmaster, ¿no? Claro. Oye, de lo que comentabas, también que estaban un poquito como que cansados de la fama y cosas así. Algo interesante de este disco es que también no tienen ningún video de este disco, ¿no? Ningún video oficial. Es que los Pearl Jam, después del TEN, porque el TEN hicieron el Jeremy y algunos videos que los hicieron con tomas en vivo. Claro. Y me parece que en el Versus no hay nada, en este no hay nada. De hecho, no hay nada hasta el disco donde sale Do the Evolution, que me parece que es el siguiente video de los Pearl Jam. Sí, ya algún tiempo después. Entonces pasaron un tiempo, y esto lo decían porque no querían que esto sea como una distracción para la música. Entonces era como que ellos no le daban importancia en una época donde sí era bastante importante tener los videos por el peso y la fuerza que tenía MTV, claro, que como estamos en los 90s vamos a seguir hablando y mencionando a MTV, sí, porque fue muy importante MTV en esta época. Sí, súper importante, pero cacha que a pesar de esto, ¿no? De que no hayan tenido tal vez tanto nivel de exposición, fueron grandes, ¿no? Fueron grandes los Pearl Jam y les fue súper bien. No, o sea, yo creo que Pearl Jam es una de las bandas más grandes de rock, digamos, tal vez de la última época. O sea, sí, tienen su respeto y todo, y además que siguen existiendo, porque son la única banda de las 4 que mencionamos que tienen aún vivo a su vocalista, digamos, ¿no? Otras bandas como los Alice in Chains han seguido trabajando, pero con otros vocalistas, digamos. No sé si es que Alice in Chains haya sacado algo nuevo, ¿no? Después sacaron. Después de la muerte de Stanley. Al rato que consigues un vocalista que... a ver, Lanny Stanley, un tremendo vocalista también, el de los también, Alice in Chains. Pero... también una de las claves que tenía Alice in Chains era las armonías que hacía con Jerry Cantrell, el cerebro también, digamos, de los Alice in Chains. ¿Ya? Entonces tú escuchas en nuevo material esas armonías vocales que hace con el otro vocalista, entonces te suena Alice in Chains, digamos, ¿no? Y tiene un material interesante lo que ha sacado, pero ya no es con el cantante
original destacado, digamos, ¿no? Soundgarden no ha hecho obviamente nada más después de la muerte de Chris Cornell, y obviamente Nirvana tampoco, salvo que unos ciertos homenajes y tributos con vocalistas, mujeres sobre todo, ¿no? Conciertos específicos, lo que ha sido Nirvana, ¿no? Pero tampoco es que no había nada. Entonces, la única banda que queda sonando... Pero con el Beatles, ¿no fue? ¿Con quién? Con el Beatles, con el... ¿Cómo se llama? Paul McCartney. Paul McCartney. Eso digo, bueno, cosas sueltas, aisladas, algunos... como tributos, no sé, conciertos, sí. Pero nada oficial, formal, ninguna cosa de ir al estudio a grabar ni nada, aunque este tema que grabaron con Paul McCartney se lo grabó, digamos, ¿no? Sí. Un tema que debo decir que me gusta mucho Nirvana, me gusta mucho lo que hace Paul McCartney, pero ese tema no me gustó en absoluto. Sí. Bueno, los sencillos del Vitalogy fueron Spin in the Black Circle, publicado el 8 de noviembre del 94, Not For You el 21 de marzo del 95 e Immortality el 6 de junio de 1995. Solo 3 sencillos, ¿no? Solo 3 sencillos. Spin the Black Circle es un tema que como quieran lo lanzan por su afición a los discos LPs, a los de vinil. Como dijimos, ellos sacaron 2 semanas antes, lanzaron la versión en LP del Vitalogy junto a la versión en LP del Ten, que no lo habían sacado en su momento. Comentamos eso en el capítulo del Ten. Sí. Entonces sacaron esto porque ellos muy aficionados, digamos, a la LP. Este tema, lo mencionamos también, fue ganador de un Grammy. Me parece que Pearl Jam tiene 2 Grammys en toda su historia. Uno de estos es aquí en el Vitalogy con Spin the Black Circle. Sí, ¿y sabes con quién estaban compitiendo? Estaban compitiendo en ese momento con los Red Hot Chili Peppers, con Primus, con Alice in Chains, y a ellos les ganaron, ¿no?, el Grammy. Ya, de ahí mencionaste Not For You y Immortality. Como decía, tenía también lo que se encuentra un poco en este disco es de este fastidio, digamos, de Eddie Vedder con la fama, ¿no? Claro. Hay temas como Corduroy, que quiere decir la tela de pana. Sí. Bueno, aquí en Ecuador pana, le decimos tela de la pana, el pana, sí. No sé. No el pana, sino la pana. Exactamente, la tela de pana. Y no sé cómo le digan en otros lados. Y él usaba una chaqueta, ¿no? De pana, digamos, ¿no? Y la historia de esa chaqueta es chévere, ¿no? A ver, dale, ¿cómo es? A ver, la historia es que Eddie Vedder estaba como comido cemento por todo esto de la fama, ya que... y le hace esta canción, Corduroy, porque él se compró esta chaqueta en alguna venta de garage en $12. Y luego de que él la utiliza, incluso creo que es la chaqueta con la que sale en el Unplugged de los Pearl Jam, esa chaqueta ya costaba $600 en las tiendas, ¿no? Claro, es que eso es parte de lo que pasa y lo que entendemos se oponen estas bandas, digamos, ¿no? El hecho de que esto se vuelve un producto, se vuelve comercial y los que están de por medio quieren sacarle el máximo provecho, ¿no es cierto? Inclusive, en esa época había una novela de Estados Unidos que se llamaba General Hospital. Eso, una especie de novela que salía en Estados Unidos, en los canales de Estados Unidos. Una novela antes y ahora se llaman series. Claro, algo así. Entonces, en esta había un personaje que se parecía físicamente a Eddie Vedder, un poco la vestimenta, digamos, el pelo largo. Eddie Vedder tiene su pinta, entonces claro, este personaje también su pinta. Así, es decir, no sé en el personaje, en la manera de ser, si es que algo lo emulaba a Eddie Vedder, pero al menos en su apariencia sí. Entonces, era esto, ¿no? Eddie Vedder también decía, o sea, es como que me sacaron a mí como este personaje. Yeah. Y por como curiosidad, el personaje que hacía de Eddie Vedder en esta serie, bueno, no de Eddie Vedder, de este símil de Eddie Vedder, era Ricky Martin, digamos. No digas, ¿en serio? Ajá, así que tal vez ahí en internet, si te gustaría ver, pues puedes buscar, ¿no? General Hospital. Oye, pero ¿sabes qué es interesante? Que, bueno, lo hablamos igual en el Neverman, y es que, o sea, toda la onda de la moda que traen estas bandas, ¿no? Por ejemplo, incluso con los Pearl Jam. Yo recuerdo que a mí me gustaban las botas y cómo se vestía el man con esas bermudas, con la chaqueta de pana. Yo me acuerdo que tenía como una camisa que era media cafecita y le mandé a mi mamá para que le corten porque quería como que una chaqueta de pana. Les dije a mis papás que me compren unas botas como las que tenían los panas, o sea...
viene con todo de esta nota. O sea, tú te estabas pareciendo a Ricky Martin, digamos, ¿no? Con toda la pinta. Pero chicano, mentira. Ecuatorianazo, bro. O sea, es que así como funciona más o menos, loco, digamos, ¿no? O sea, sí, a ver, nosotros veíamos a estos tipos en televisión, en los videos, en las fotos, en los discos, y les veías las pintas y te querías vestir así. Le veías a Kurt Cobain salir con la pijama y todos querían, ok, sales, quieres ponerte como él. O los sacos de lana. Los sacos de lana que vos utilizabas y que le rompías en exactamente, y le rompías el dedo para sacar el pulgar por ahí. Exacto. Entonces todo esto pasaba. Entonces obviamente la gente que está atrás de comercializar estas cosas se da cuenta y dice, hay que sacar esto, ¿no? Hay que, y comenté también otro capítulo, cómo venderían empresas como Fender en estos años. Cuando todos estos artistas usaban bastante en este género. Me parece que la guitarra más destacada de este género era la Fender. Lo usaban los Smashing Pumpkins, lo usaban los Pearl Jam, lo usaban los Nirvana. O sea, Alice in Chains, no sé. No creo. Ellos son un poquito más pesados. Soundgarden inclusive un poquito más pesado. Yo creo que ese ya es otro sonido. Pero muchas bandas, y eso por mencionar las famosas, hay otras menos famosas, digamos, que también aparecían. Y te llamaba la atención. Entonces digo, ¿cómo venderían? Y esto, claro, había que aprovechar, era su momento. Ahora no les compra nadie, digamos, las guitarras. Bueno, no nadie, ¿no? Pero ya esos tiempos ya han pasado. Entonces, es lo que aprovechaban y, como digo, es lo que le incomodaba tanto a Eddie Vedder, esto de que que usen su imagen, digamos, para sacar un provecho, una rentabilidad. Claro. Oye, bueno, en el tema de los sencillos, ¿sabes qué? A mí no me gusta esa canción, Not For You. No me parece que era una canción como para un single, ¿no? Hay canciones mucho más interesantes en este disco, como Nothing Man mismo, que es una canción hermosa, es hermosa y no la sacaron como sencillo. Pero hay una que no es sencillo, que es Better Man, pero que fue... o sea, la producieron mucho en la radio. ¿Ya? Y tenía más acogida, digamos, a veces que los sencillos. O sea, a la gente le gustó más. Es una canción que en vivo... ¿Better Man o Nothing Man? No, Better Man. Ah, Better Man. Hay una versión de Better Man en las plataformas digitales que es me parece, guitarra, la voz y un órgano, algo así. Entonces, Better Man es una canción que le gusta mucho a los fans de Pearl Jam. Ellos lo tocan, es una canción que están tocando y que a la gente le gusta cantar en vivo, digamos, ¿no? Entonces... Nothing Man también, qué bonita que es esa canción. Yo me acuerdo de esa canción porque, ¿cómo se llama? Bueno, en ese tiempo no había el internet como para ver cómo se toca una canción ni nada de eso, ¿no? Y yo esa canción la saqué al oído. Y ahorita que estaba revisando yo la información del disco, me doy cuenta que le he sacado mal, pero suena bien mi sacada, bro. Ah, cierto. A ver, no nos has enseñado nada de Pearl Jam todavía. A ver. Verás. Afuera música. Verás, Pearl Jam le toca así esta canción. Eso. Así es como tocan ellos. Y yo les saqué así, verás, con un puentecito acá. Y suena más bacano, verás. Sí, chévere, suena, me gusta tu versión. Mi versión. Sí, me gusta tu versión. versión. Mandarle al señor Amen, que es el que hizo esta canción. Así te suena más bacano, loco. Y si es que no le pones puente, igual suena bacano, ¿verdad? Yo estaba convencidazo que le saqué exactamente, loco, pero no ha sido así. Oye, bueno, claro, quitas del puente y se baja la tonalidad, claro, digamos, ¿no? Y es más fácil. Capaz que ya estará Eddie Vedder cantando en esas tonalidades. Por supuesto, señor Eddie Vedder. Porque pasa con los cantantes de que pasan los años, y ya no se tiene las mismas capacidades vocales y hay que bajarle un poco las tonalidades, ¿no? Claro, pero sí es una canción hermosa. A mí me encanta esa canción, güey. Sí, entonces, eso digo... lanzaron solo los 3 sencillos. Better Man fue acogida como un tema, que es el que estamos escuchando de fondo. ¿Puedo poner un poquito?
Ah, este es Weatherman, ya. Linda esta canción. Claro, entonces esta es una de las favoritas. Me parece que esta tocan en todos los conciertos. Digo, porque a la gente le gusta cantar. Entonces digo, a voz, a guitarra y la gente cantando, ¿no? Entonces, esta canción es de Eddie Vedder, digamos, ¿no? Claro. Y esta canción la grabó hace tiempo atrás, digamos, la tenía, creo, es más, desde la secundaria, digamos, algo así, según lo que leí. Entonces, muchos años, creo que quiso sacarla en el Versus, no hubo acogida, digamos, por parte de la banda. Yo no, vos eres el nuevo, loco, vos no puedes hacer nada. Ya van a ver en el siguiente disco. Exacto, y me va a apoderar de la banda, malditos. Entonces, este tema, pues, lo escribió ya hace algún tiempo, ¿no? Y de lo que decías de Not For You, a mí sí me gusta Not For You. ¿Sí te gusta? Sí. Not for you. Me acuerdo de ese tema porque ese tema íbamos escuchando, nos fuimos con unos amigos en el carro al concierto. ¿Y qué escuchas para ir al concierto de Pearl Jam? Pues Pearl Jam. Claro. Y me acuerdo que él puso Not For You. Entonces ese tema me acuerdo clarito porque era cuando ya estábamos llegando al Coliseo. Esa ansiedad, digamos, de verles al grupo, ¿no? O sea, sí es chévere la canción, pero no para un sencillo. Por ejemplo, para mí, Corduroy me parece que es una canción, buenísima, ¿no? para haberles hecho sencillo. Y creo que fue también bastante importante en la rotación del disco, ¿no? Mike McCready toca en Not For You una guitarra de 12 cuerdas, una Rickenbacker, estas guitarras hermosas, carísimas, una de 12 cuerdas que le regaló Tom Petty. O sea, que nos mandó, amigo, ten ahí tu guitarra, y él le metió esta guitarra en unas partes de esta canción de Not For You, grabó con esa. Así que a mí también me gustaría que mis amigos me regalen una guitarra. Tú tienes bastantes guitarras, ¿no? No, yo tengo las mías, son mías, Víctor Andrés, no molestes. Ya, bueno. Ok, entonces, ese amigo Tom Petty, gran amigo Tom Petty. Pero Corduroy es buenazo. Es buenísima la canción. Por eso digo, en este disco hay buenas canciones. Sí. Buenas canciones. Oye, para haberlas descrito 10, 20 minutos antes, como lo dicen ellos que lo han hecho, me parece increíbles canciones, digamos. O no sé si pasa esto. Les debe pasar a ellos y que alguna vez también le ha pasado. El hecho de que tienes la idea en tu cabeza. Exacto. Tienes la idea, no la has grabado, no la has hecho, tal vez estás con la guitarra y estás rasgueando esa idea. Y no has hecho nada del tema, digamos, ¿no? Y te juntas pero con alguien más. El rato que ya vas a trabajar y ya tienes que trabajar, digamos, en la música, en el tema, sacas la idea y te es más fácil desarrollarla, claro, digamos, ¿no? Tal vez eso es algo de lo que pasó. Sí. O incluso tal vez, como tú dices, tienes tal vez alguna idea, alguna noción de la canción y te juntas con otros panes porque estaban en la gira componiendo esto. En la gira se hizo la composición y grabación de estos temas, ¿no? Entonces, tal vez te juntas con gente como Goza, como Einman, que ya habían hecho un montón de canciones y van desarrollando ahí la idea y le van dando una forma brutal, ¿no? Claro, bueno, estamos también hablando de gente muy talentosa, ¿no? Claro. De compositores de clase y de nivel mundial, por más que les veas jóvenes, informales, gente con mucho talento, ¿no? Para esto, ¿no? Para hacer hits, para saber cómo hacer canciones. Están en su momento, están rondando los 28, 30 años. Ya pasando esos años me parece que se van acabando un poco las ideas, pero es una buena edad para generar temas, ¿no? Sobre todo si es que tienes el talento como ellos, ¿no? Sí. Y sabes qué, bueno, a mí principalmente con este disco me gustan mucho las baladas que tiene este disco, ¿no? Por eso me vine con mi guitarrita acústica, porque me gustan mucho las baladas de este disco, más que las canciones fuertes que con Corduroy. Por ejemplo, yo siempre he buscado mucho en los discos de las canciones fuertes. Lo estábamos comentando incluso en el capítulo del Melancholy. No me iba mucho por las baladas, sino por temas como Zero y cosas así. Pero en Pearl Jam y específicamente en el Vitalogy me gustan muchísimo las baladas, ¿no? Estamos oyendo de fondo este tema. Este es Aye Danavita. Davanita, perdón. Davanita. Ajá. Que sí pasaba un poco en este disco que escuchabas temas como estos y decías,
¿qué es esto? ¿Entiendes? Pasemos. O Vox también. Vox es una rareza. Entonces dices, ¿qué es esto? Y devuélvame la plata, digamos, ¿no? Con esos temas, ¿no? Pero tiene otros que compensan y vale la pena el disco, sí, digamos, ¿no? Tal vez en Vox, que comentas tú, que es el tema que toca el acordeón Eddie Vedder, un acordeón, creo que fue a una tienda, compró en $20 el acordeón y con ese cogió y grabó. Y el man solo dice, I have Vox. I have bugs in my room. Entonces, claro, eso iba a decir. La letra tal vez es un poquito más interesante leyendo la letra porque parece un poco un cuento de Franz Kafka, ¿no? O sea, es como que hubiera esta metamorfosis que al final, al parecer, termina él convirtiendo en un insecto, que es el nombre del tema, ¿no? Bugs, que quiere decir insectos. Sí. Entonces, tal vez por ahí se haga un poquito interesante, digamos, ¿no? Pero me acuerdo, sí, que cuando escuchaba esto, fuera ese tema, nos vemos, seguimos, y también llegaba Aida Vanita, y también y el último tema, que era un poco más como oscuro, digamos, ¿no? Es un tema que tiene un nombre bien raro, Hey Foxy Monfada, que también se le dice Stupid Mop, que le voy a llamar así mejor, porque el otro no sé ni cómo se pronuncia, que es un tema también raro. Oye, ¿y Immortality no estaba? ¿Esa no es la canción anterior? ¿Anterior en el orden, dices? Sí. Sí. No estoy yendo en orden, digamos. Estoy diciendo los raros, digamos, del disco. Este tema que digo, Stupid Mob, es el que termina y es como un collage, digamos. Está sonando algo de música atrás, pero es un collage de grabaciones de enfermos mentales, de algo así, que Eddie Vedder tenía grabado estos audios y lo pusieron en el disco. Es un tema un poquito espeluznante, digamos, si lo escuchas con audífonos y todo, te inquieta un poco, digamos, este tema. Inclusive a mí me recordaba un poco el inicio de un tema de Pink Floyd. Ese es creo que The Great Geek in the Sky, que empieza también con unas palabras que I'm not afraid to die, ni siquiera dice el portero de Abbey Road donde grabaron, o sea, entonces tienen estas voces, entonces de eso tiene el último tema, que sí era un poco raro, digamos, yo lo que hacía en ese entonces pasar, ahora ya lo he escuchado, aunque sí, como digo, es un poco oscuro, sí le ubicas, ¿no? Sí, pero bueno, realmente también eran esos temas que no le paraba mucha bola y tampoco ahorita le he parado mucha bola y simplemente pasa a los temas más este más tema es el único en que toca el otro de los bateristas que toca en este disco. Dije que hubo tres bateristas al principio, que fue Jack Irons el que tocó. Este es un viejo conocido de la banda. Un viejo pana. Ajá, Jack Irons fue el que en el TEN, no sé si lo mencionamos, me parece que no lo mencionamos. No, sí, que como parte de la historia. A ver, dale, ¿cómo es la historia? A ver, Jack Irons, por medio de Stone Gossard, porque eran amigos, le pasa el demo de los Ghostman Project que estaban haciendo los Pearl Jam anteriormente, ¿no? Esto le pasan a Eddie Vedder y ahí es donde Eddie Vedder pone las letras, la melodía. Pero no es que le pasan a Jack Irons para que sea el baterista, porque buscaban baterista y vocalista. Exacto, entonces dijo, vean, yo no, gracias de baterista, pero estoy con otros proyectos, pero conozco a alguien que canta y le voy a dar. Entonces Jack Irons es el que les presenta, o el que gracias a Jack Irons, buen tipo, digamos, les pone en contacto los Pearl Jam con Eddie Vedder, y ahí es lo que se conocen. Inclusive, como Jack Irons también tocó con los Red Hot Chili Peppers, claro. Él les pide a los Red Hot Chili Peppers cuando estaban al inicio con el TEN de que por favor les lleven a los Pearl Jam de gira. Entonces los Pearl Jam se van de gira con los Red Hot Chili Peppers, esto cuando digo en el TEN, y entonces digamos el buen Jack Irons que les consiguió el vocalista, les hizo que se les lleven de gira, y aparece aquí, y también los del grupo dicen como estaba una situación tensa, lo despidieron a Dave Abruzzi. Le dijeron ya gracias, le salió durante las grabaciones del Vitalogy. Entonces llegó Jack Irons para completar este tema. Sobre todo me parece que es el único que tiene créditos en este tema. Y le dicen, o sea, fue agradable tenerlo a él porque era un conocido del grupo. Jack Irons estuvo una temporada con los Pearl Jam tocando y después de un tiempo ya se fue del grupo, ¿no? Oye, pero a Brucey a mí me parece un bateristazo, ¿no? O sea, realmente cuando le escuché tocar en el Unplugged, pucha, bestial, o sea, el man, súper buen baterista, ¿no? Verás que yo he escuchado eso de algunas personas. Me parece que a Brucey
les enamoró a un montón de gente, sobre todo con el Unplugged. Sí, con su forma de tocar, no sé, su presencia, pero mucha gente que yo escucho, el baterista favorito de los Pearl Jam ha sido Dave Abruzzi. Sí, a mí también. Por esta razón, entonces. Y sobre todo dicen es que en el Unplugged, entonces, eso que tú dices, yo ya he escuchado antes, digamos. ¿En serio? ¿No? Y el otro baterista es en Satan's Bed, hay una canción. Esta Satan's Bed es una canción de Stone Gossard. Ahí toca el técnico de batería porque ese día se enfermó algo de las amígdalas Dave Abruzzi. Se fue a hacer, tratar a verse y Jimmy Schwab grabó la batería de ese tema. Es un tema chévere, me gusta ese tema. Y me parece que en ese tema no hay una que especifiquen, pero que me parece que es en ese en el que tocan el melotron, este instrumento que también lo comentamos en el capítulo del OK Computer. Me parece que es en ese, porque es Stone Gossard el que toca el melotron, está en los créditos, él como que tocó el melotron. Entonces, al ser su tema, me parece que es. Y hay unos sonidos ahí en este tema que, no el latigazo inicial, ¿no? Hay unos sonidos en ese tema que me parece que es el melotron. Ah, qué chévere. Oye, otra canción súper bonita también es Immortality, ¿no? Más bien, ¿cuál es tu tema favorito del disco? Mi tema favorito, Corduroy. Dijiste, favorito, ¿no? Sí, tu tema favorito. Sí, a mí me encanta Corduroy. ¿El tuyo? Mi tema favorito, o sea, me gusta mucho Nothing Man. Ese inicio que tiene como que se rebobina un cassette. Me acuerdo que escuchabas eso y ya decías, ya empieza un temazo, ¿no? Claro. Entonces, Nothing Man, también Better Man, que es un gran tema, Corduroy, Last Exit, Spin the Black, o sea, me gusta, es mi disco favorito. Me gusta todo menos los que dije que me devuelvan la plata. No, el que me encantó ahora que lo volví a escuchar al disco para preparar el capítulo, pues fue Immortality. Sí, es un tema increíble, Immortality. Sí. O sea, es súper suave, sencillito, suave. 2 acordes, creo. Sí. Y solo es en do y en mi, por ahí. Canción sota. Sí, buen tema. Acerca de la portada, mencionaste que esto era de un libro de medicina, una réplica de un libro de medicina de los años 20. Ya, yo no sé si es que esto sea real o no, pero al buscar en el internet este libro de medicina es bastante parecido a lo que es del disco, ¿no? Sí. Tiene inclusive la tipografía, esto que dice Vitalogy en el disco. Tiene igualito, inclusive con este como dorado, es negro el libro. Entonces, le hicieron bastante parecido y entiendo que tuvieron que hacer algunas variaciones porque por problemas de derechos de autor no lo podían hacer más idéntico. Creo que lo querían hacer inclusive más parecido, sobre todo el contenido de adentro. Entonces tiene algunas ilustraciones que me encantaban. Como digo, tuve el disco hace algunos años, entonces hasta que lo prestaste. Hasta que lo presté. No presten sus discos, solo préstennos a nosotros que sí devolvemos. Como dice mi esposa, el que no quiere tener presta. Entonces, oye, ¿sabes qué? A mí me encanta. Préstame. A mí me encanta estas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me compré, o sea, por más de que no sea mi disco favorito, porque no es mi disco favorito, los Pearl Jam, mi disco favorito, los Pearl Jam es el Ten. Pero por toda la cosa, por todo el arte que tiene este disco, me lo comprara, oye. Préstame, bicho. No, tranquilo. Es que me dio ganas de escucharlo, así que voy a escuchar toda la semana. Y ya la siguiente semana hay que preparar otro capítulo, así entonces que no tienes tiempo. Entonces, tiene algunas fotografías, ilustraciones interesantes. Este disco es un poco más grande de lo normal, digamos, del tamaño. Y esto les representó un costo extra que tuvieron que pagar los Pearl Jam para poder sacar impresión. O sea, tú le pones con otros discos
y queda más alto. Ajá. Es porque querían esto, digo, asemejar lo más posible a este libro. Oye, ¿y de dónde habrán sacado? ¿No? ¿De dónde habrán sacado la idea, el libro original, no? Tal vez encontraron por ahí en algún... Sí, o sea, cuenta la historia de que Eddie Vedder fue a alguna venta de garaje, algo así. Donde se compró la chaqueta. Exacto, y el acordeón. Y el acordeón. Y ahí cogió y encontró este libro viejo de medicina, le llamó la atención la forma, la portada, y se lo llevó, y ahí es cuando lo ponen como referencia para el arte, ¿no? Es un disco bien chévere, me gusta un montón. Sí, me parece que en arte es de los más mejores, bonitos, ¿no?, que hay. Yo creo ahí con el Melancholy and Infinity Sadness, por ahí se dan. Que también me gusta ese disco, ¿no? Que tienen ilustraciones, cosas que llama mucho la atención. Sí, y cacha que esas cosas, o sea, ya... Yo creo que antes no lo concebían tanto, ¿no? Porque hay discos que no tienen mucha información, tienen un par cosas nomás, ¿no? Pero ahora sacan reediciones. Estamos viendo en el capítulo del White Pony que sacaron unas reediciones con fotos, con un montón de cosas. Porque eso es lo que nos gusta, es lo que le gusta a la gente, ¿no? Y aquí también me imagino que tiene alguna reedición. Pero ¿sabes qué? Me parece que antes gustaba más, o es una falsa apreciación, porque yo era de los que compraba todo. Sobre todo por cita de Nirvana. Era súper fanático, compraba todo lo que salía, el disco, el libro, el box set. El cassette. O sea, todo, el VHS, tengo VHS, tengo DVDs, o sea, tengo todas esas cosas, póster, todo tenía. Y claro, pasaron los años y hay algunas cosas que ya no tengo, digamos, ¿no? Algunas que a veces por el costo, pero... como que se baja un poquito el interés, entonces tal vez es mi falsa apreciación el pensar de que a todos les pasa lo mismo y que ya no te atrae tanto un box set. Yo creo que no me acuerdo, creo que era de Linkin Park con el Library Theory, cuando estábamos revisando el material para ese capítulo, un tremendo box set, no sé cuánto cueste. Voy a lanzar, serán unos $200, pero tenía un montón de discos y un montón de cosas. Entonces, eso digo, libros, o sea, fotos. No sé, bueno, deben ser los fanáticos de Linkin Park que se compren, ¿no? Y así con los demás grupos. No, sí, de ley. O sea, yo sinceramente creo que sí, es un tema que pega todavía. Como te digo, hemos visto en algunas reediciones algunas cosas que están sacando un montón de material y es porque la gente compra. Algo que yo siempre he querido tener y no lo mencioné en el capítulo de Metallica es el Live Sheet Vision Purge, que es un cofre que viene también con un montón de cosas. O sea, por lo menos a mí sí me encantaba. O sea, de Pearl Jam, como digo, me fui al concierto, tengo el Vitalogy, tengo el Ten. Y no tengo más discos. Me compré también un DVD, aquí tengo en mi mano, dice Pearl Jam Touring Band 2000. Es cerca de la época que les vi en Estados Unidos. Entonces, eso digo, este es uno que salen en varias partes de Estados Unidos, tocando, es una gira, me parece solo dentro de Estados Unidos. Y como cada canción en una ciudad diferente. Entonces digo, sí, me ha gustado un montón Pearl Jam, me he hecho de un par de cosas de ellos, pero... eso digo, tal vez ahora ya lo pensaría un poco más para gastarme o tener algunas cosas. Yo sí me gastaría, ¿no? A mí sí me gustan las cosas como que de colección, súper chévere, sí. Ya, entonces eso con respecto al Vitalogy, ¿no? Eso digo, vale la pena escuchar estos temas, estas cosas, estas rarezas que tiene el disco y uno también acordarse de cosas interesantes. Digo, tiene súper buenos temas. Sí, yo creo que vale la pena, cómprate, haz un esfuerzo y cómprate y ten tu propio Vitalogy para que no me estés pidiendo a mí. Lo estoy pensando seriamente porque es un disco con un arte muy bonito y es lo que me gusta a mi carajo. Uh-huh. Entonces, eso del Vitalogy de los Pearl Jam, ojalá pasando todo esto, vengan por acá, yo me lo repito, yo los vería las veces que sea posible, si es que están cerca, no hay problema en repetirse el concierto de ellos. Por supuesto. Pero eso digo, ojalá vengan por acá, por Ecuador en algún momento y podamos verles. Ellos son de los grupos que tocan sus éxitos todo el tiempo, digamos. Sí. No es que ya no nos gusta el Ten, o sea, eso ya es como que no. Entonces es como los Silverchair, que no me gusta tu morro, y entonces ya no toco. Exactamente. Sí, estos manes tocan bastante y tocan un amplio repertorio, ¿no? Estaba viendo en algún reportaje, alguna cosa así, que Vedder decía que el man armaba
los playlists de las canciones para tocar en el concierto y a veces se le ocurría cualquier cosa. Es que ahora ya es él el que manda. Claro. Esto se ve en el documental, en el 20 de Pearl Jam. Ahí al final dicen como que los demás ya aceptaron, digamos, ya con los años aceptaron esto de que Eddie Vedder es el que llega y dice, a ver, hoy vamos a tocar. Según él creo que dice, a ver, estamos en esta ciudad un poco... Ok, esta va a ser la lista para tocar ahí noche. Entonces él les hace la lista y los otros, como se deben de saber todo el repertorio, pues ok, esta vamos a tocar aquí si en esta ciudad. Sabes, dijo, madre, ese rato a practicar. A poner los acordes encima de la guitarra ahí para poder... Entonces, o en el brazo, puede ser, ¿no? Chuta, pero ya está en la guitarra, le das la vuelta a la guitarra y oye, están los pero acordes. Ya está cuchito Magredi, loco. Verdad, está cuchito ya el hombre. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, también una vida de excesos, ¿no? Sí, claro. Eso digo, también se ausentó en una cierta parte de la grabación del disco Mike McCready por tratarse sus adicciones, ¿no? Que al parecer las ha superado, pero según lo que te entiendo, le ha dejado mella en su vida, ¿no? Chuta, se le nota en la mirada. Le pegó duro. Eso. Eso, lo que les podemos contar. Escuchen a los Pearl Jam. En las plataformas digitales está la música más de extras. Como digo, hay una versión de Vedderman que es guitarra con órgano. El órgano toca Brendan O'Brien, el productor. También tiene créditos en el disco tocando el órgano. Entonces es en Vedderman que lo hace. A ver, como mi favorita es de Immortality, puedes hacer un fondo de Immortality para leer la salida y nos vamos de aquí. Está bien. A ver. Bueno, ya iba. Este programa es producido por K.E. Menéndez y Víctor Caicedo. Corre la voz a tus amigos. Síguenos en las redes. Nos encuentras en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Nos puedes buscar como el CD Room Podcast. Los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a Pearl Jam. Un gusto haber estado con ustedes. Qué bueno si es que se quedaron hasta el final y les esperamos con nuevos capítulos de grandes discos de la música rock. Eso es todo conmigo. Adiós. Gracias, gente. Hasta la próxima. El CD Room, un programa tras la música rock.